En este video vamos a calcular algunas derivadas. Vamos a hacer algunos ejemplos de cómo calcular derivadas de algunas funciones y evaluarlas, usando las reglas que habíamos visto en el video anterior. La primera función que vamos a trabajar es la función f de x igual a 3x al cuadrado más 2x más 1. Esto es una función polinomial. Y la pregunta a resolver, o lo que queremos saber, es cuánto vale f' de 2. ¿Cuánto vale la derivada de esta función en 2? Pero vamos a hacer algo más general aún. Vamos a determinar cuánto vale f' de x. Es decir, cuánto vale la derivada de f en cualquier valor x. O cuál es esta función de la que habíamos hablado en el video. ¿Cuál es la función f' de x? ¿Cuál es la derivada de la función? Ahora, lo que nos interesa es calcular la derivada de esta expresión que tenemos a la derecha. Vamos a mirar qué reglas teníamos. Lo primero que vamos a recordar es que si tenemos una constante por la función f y lo derivamos, esto es igual a c por la derivada de f. También tenemos que la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. Estas dos eran lo que costaba de la linealidad. Estas son las dos reglas de funciones que vamos a utilizar. ¿Y qué función vamos a utilizar? Nosotros sabemos que la derivada de x a la n es nx a la n menos 1. Con estos tres datos, que son dos reglas que habíamos hablado de cómo interactúan las funciones y una función que ya conocemos, vamos a calcular la derivada de esta función. Entonces, iniciemos. Queremos calcular 3x al cuadrado más 2x más 1, la derivada de esta expresión de acá. Pero esto es una suma de tres funciones, entonces podemos separarlo con sus respectivas sumas. Entonces esto va a ser, esto es igual a la derivada de 3 por x al cuadrado más la derivada de 2 por x más la derivada de 1. Eso es lo que nos dice la regla 2, que siempre que tengo una suma de funciones puedo separarla y derivar cada una por aparte. Ahora, por la regla 1, yo sé que esto va a ser igual a 3 veces la derivada de x al cuadrado más 2 veces la derivada de x más la derivada de 1. Aquí no hay nada más que hacer. ¿Sí? Lo que me está diciendo esa regla es que si tenía una constante, podía sacarla. ¿Y aquí qué puedo hacer ahora? Pues x al cuadrado y x son funciones de esta forma. Aquí debo añadir pues, que la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, la derivada de x al cuadrado, ¿quién es? Pues por esta regla de acá va a ser 3 por 2, que es bajar el elemento que estaba en el exponente y restarle 1. Entonces quedaría x a la 1. Más 2 por 1 por x a la 0. Más la derivada de una constante es 0. Me quedaría 0. ¿Y esto de acá quién es? Pues 3 por 2 es 6. Me quedaría 6x. X a la 0 es lo mismo que 1. Entonces me quedaría más 2 más 0. Y esta de acá va a ser mi expresión para f' de x. Ahora, si me preguntaban, no por f' de x en general, sino por f' de 2, pues lo que debo hacer es reemplazar en 2. Entonces, usando esto, yo tendré que f' de 2 va a ser igual a 6 por 2 más 2, que es 14. Y de esta forma es como calculo la derivada de esta función. Observen que esto se puede aplicar de manera general para un polinomio. Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo la función f de x igual a x al cuadrado por coseno de x? Aquí lo que voy a tener que hacer es aplicar la regla del producto. Entonces recordemos que esa regla lo que nos dice es que la derivada de f por g evaluada en x es igual
a f' de x por g de x más g' de x por f de x. Si la aplicamos acá, lo que vamos a obtener es f' de x es igual a x al cuadrado coseno de x prima, o sea, la derivada de esto, que va a ser x al cuadrado derivado por coseno de x más coseno de x derivado por x al cuadrado. Solo estoy reemplazando acá, estoy tomando f como x al cuadrado y g como coseno de x. Y de acá que obtengo la derivada de x al cuadrado, la hicimos arriba, esto va a ser 2x por coseno de x más la derivada del coseno de x. Si nos devolvemos, nosotros sabemos que la derivada del coseno de x es menos seno de x. Sería menos seno de x por x al cuadrado. Es decir, acá obtenemos que va a ser igual a 2x coseno de x. Y si escribimos esto mejor, quedaría menos x cuadrado seno de x. Y esto de acá es f' de x.